puntuales. Es una alegría y un gran gusto poder inaugurar en este momento los conversatorios de esta tienda de la sinodalidad que Amerindia ha logrado promover durante el sínodo de la sinodalidad. Esa bienvenida quiere ensanchar la tienda, quiere llegar no solamente a quienes hoy nos acompañan en forma presencial, sino también a quienes nos acompañan virtualmente a través de Facebook y la página de Amerindia y del Observatorio Latinoamericano de la Sinodalidad. La vocación de Amerindia siempre ha sido escuchar lo que pocas veces se escucha, escuchar más allá de los ruidos, escuchar más allá de los altoparlantes que imponen ciertas voces en la vida social y a veces también eclesial. Por eso nuestra oración, pero también nuestra preocupación, es poder sintonizar con lo que la voz del Espíritu nos está diciendo a partir de las experiencias de todas y todos, pero muy especialmente de aquellos que habitualmente no son escuchados. Por eso este humilde servicio que presta Amerindia al interior de lo que es esta tienda del sínodo, apunta a eso, no a escuchar conferencias, no es multiplicar voces, no es elevar la voz de los discursos, sino más bien invitarnos mutuamente a escucharnos y a escuchar a otras y otras y a ese otro con mayúscula que ha querido siempre hablarnos muy especialmente de quienes no cuentan en muchos aspectos de nuestra vida y convivencia. En este primer espacio, hoy lunes, vamos a tener el gusto de escuchar a dos personas que vienen del mundo hispano en Estados Unidos. Para nosotros una opción que tiene su particularidad. Quizá no todos nos ponemos en el lugar de los hispanos, que por un lado muchas veces se sienten no tan bien recibidos en el país en que están y a veces tampoco reconocidos por quienes vivimos en sus países de origen. Por lo tanto, este esfuerzo, insisto, sencillo pero comprometido, de escuchar lo que el Espíritu nos dice desde la vivencia cotidiana pero también colectiva del mundo hispano en Estados Unidos, es para nosotros un honor y es también un compromiso. Por eso es que ahora vamos a presentarlos y, por supuesto, esta tienda que quiere ser bien ancha está luego disponible para quienes aquí presentes quieran hacer sus preguntas y comentarios. Muy bien, vamos entonces a comenzar presentando a Elizabeth Román. Elizabeth es directora de Alianzas y Comunicaciones del Instituto Fe y Vida en la Universidad Lewis. Es presidente del Consejo Nacional Católico del Ministerio Hispano de Estados Unidos. Desde 2014, Elizabeth se ha desempeñado como presidenta del Consejo Nacional Católico para el Ministerio Hispano en los Estados Unidos, una organización nacional de organizaciones católicas establecida en 1991 para promover el ministerio hispano a través de la abogacía, la educación, con redes de líderes y el desarrollo de liderazgo. Fue la directora de la Oficina de Ministerios Hispanos y Étnicos de la Diócesis de Joliet, Illinois, por casi 4 años. Posee años de experiencia sirviendo en el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Chicago, incluyendo ayudando a coordinar el proceso del 5º Encuentro Arquidiocesano del Ministerio Hispano y como la editora y directora del Centro de Recursos del Ministerio Hispano de Publicaciones Claretianas. Elizabeth colabora y trabaja con líderes y organizaciones nacionales de ministerios hispanos en proyectos y programas dirigidos a los latinos y la diversidad en la Iglesia Católica.
En el 2024 fue la coordinadora nacional del Congreso Nacional de Liderazgo Católico, Raíces y Alas, celebrado en abril de 2022 en Washington, D.C., que reunió a más de 400 líderes católicos de los Estados Unidos, América Latina, Europa y el Vaticano, entre ellos casi 100 jóvenes de 35 a 18 años. Actualmente es la directora de Alianzas y Comunicaciones del Instituto de Formación Fe y Vida en la Universidad Lewis de los Hermanos Lasallistas. Elizabeth tiene maestría en Administración Pública de la Universidad de Illinois en Chicago y licenciatura en Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos de la misma universidad. También posee una sólida experiencia en publicaciones y comunicaciones y ha sido reconocida con varios premios por excelencia en periodismo y por el Consejo Nacional Católico para el Ministerio Hispano, por servicios de excelencia. Elizabeth recibió una medalla de excelencia en periodismo del capítulo de Puerto Rico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y ha sido honrada con el premio Cenit por periodismo sobresaliente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y con premios de la prensa católica. Elizabeth es la única latina que sirve en la mesa directiva del National Catholic Reporter, el periódico católico independiente más grande de los Estados Unidos. Es una madre orgullosa de 2 hijos y tiene 3 nietos. Elizabeth. Muchas gracias. Gracias, doctor Oscar Elizalde y Rosario y todos los de Amerindia por esta oportunidad de compartir una perspectiva, ¿verdad? Un poco el camino del Ministerio Hispano en los Estados Unidos. Estoy en Roma acompañando a una peregrinación de SEAMA y de Discerning Deacons. Este grupo compuesto por mujeres, algunas estamos aquí, de 3 continentes y 5 países, junto a varios sacerdotes, un diácono permanente y hombres de fe que apoyan el llamado de las mujeres y están comprometidos con el servicio a nuestra iglesia. Y en esta peregrinación, líderes de SEAMA y Discerning Deacons tuvieron la oportunidad de reunirse con el Santo Padre. Este tipo de encuentros representan un paso importante hacia una mayor inclusión y discernimiento en la iglesia, especialmente el rol de las mujeres dentro de ellas. Pues me siento muy honrada y bendecida de estar aquí con ustedes hoy compartiendo este camino sinodal juntos. Este espacio que nos ha brindado Amerindia a la pastoral hispana de los Estados Unidos es una oportunidad valiosa para presentarle una breve visión de nuestra realidad. La iglesia hispana en los Estados Unidos enfrenta una serie de desafíos y oportunidades. Somos una comunidad vibrante, en crecimiento, representando aproximadamente casi la mitad de la iglesia del pueblo norteamericano. Sin embargo, también enfrentamos retos relacionados con la representación en los niveles de liderazgo, con la integración cultural y la atención pastoral adecuada a nuestras familias y jóvenes, especialmente en el contexto de la inmigración y las dificultades socioeconómicas. Los católicos hispanos constituyen casi el 45% de la población católica en los Estados Unidos, según los datos del Centro de Investigaciones Pew. En las últimas décadas, los latinos han incrementado significativamente su presencia en la Iglesia de los Estados Unidos, en gran parte impulsados por la inmigración y las tasas de natalidad más altas en comparación con la cultura dominante. Y es un pueblo joven. La edad promedio de los católicos hispanos es de alrededor de 29 a 30 años, significativamente más joven que la población católica anglo, cuya edad media es de 49 años. Se estima que el 65% de los católicos menores de 30 años en los Estados Unidos son hispanos. Este grupo demográfico más joven desempeña un papel importante
en la configuración del futuro de la Iglesia en los Estados Unidos, especialmente en términos de vitalidad cultural, liderazgo y vida comunitaria. Según Pew, cada 30 segundos en los Estados Unidos un joven latino cumple 18 años. Casi el 90% son ciudadanos americanos que tienen la oportunidad del voto. De hecho, el nuncio apostólico, el cardenal Christoph Pierre, nos dice que el Papa Francisco le comparte que la salvación de la Iglesia en los Estados Unidos somos los hispanos. Pero a pesar de esa cifra significativa, ha habido una tendencia preocupante de desafiliación entre los hispanos nacidos en Estados Unidos, especialmente las generaciones más jóvenes. El porcentaje de latinos y latinas que se identifican como católicos ha disminuido de un 67% en el año 2010 a 43% en el 2022, lo que refleja el creciente número de aquellos que no se afilian a ninguna religión. La falta de representación latina en el liderazgo católico es un desafío urgente en los Estados Unidos, especialmente a nivel parroquial y diocesano. A pesar del número creciente de hispanos, nuestra presencia en los roles de liderazgo sigue siendo mínima y no nos vemos reflejados como líderes en la Iglesia. Los factores que contribuyen a esta situación incluyen el acceso limitado a educación superior y a la formación en seminarios, lo que dificulta la capacidad de ascender a roles de liderazgo. Además, muchas estructuras de liderazgo carecen de las capacidades culturales y lingüísticas necesarias para apoyar y elevar las voces proféticas de los hispanos. Superar esas barreras requiere esfuerzos intencionados para empoderar a los líderes latinos a través de la formación, el acompañamiento, la mentoría y la inclusión en los cuerpos de toma de decisiones. A partir del 2023 hay aproximadamente 3.200 sacerdotes latinos en los Estados Unidos, de un total de más de 34.000 sacerdotes, lo que representa un 9% del clero. Esto significa que nuestras voces están subrepresentadas en roles de liderazgo, especialmente en el sacerdocio y en los rangos episcopales, lo que afecta la capacidad de la Iglesia para atender adecuadamente las comunidades latinas de manera que sea culturalmente relevante. Al observar el número de los obispos latinos, solo un pequeño porcentaje son hispanos, lo que significa que los roles clave en la toma de decisiones y las posiciones de liderazgo a nivel diocesano están mayoritariamente ocupados por individuos no latinos. En consecuencia, temas que son más relevantes para las comunidades latinas, como la reforma migratoria, la justicia social y el acceso equitativo a recursos, pueden no ser prioridad en la misión más amplia de la Iglesia, o en algunos casos rara vez se escuchan desde el púlpito. A nivel parroquial, los católicos hispanos a menudo están subrepresentados en posiciones de liderazgo, como miembros de consejo parroquial, directores de educación religiosas o responsables de ministerios. Existen muchos líderes hispanos, especialmente en diócesis urbanas más grandes, pero su presencia está lejos de ser proporcional a la población a la que sirven. En algunas diócesis, un número considerable de católicos hispanos son indocumentados, lo que crea barreras adicionales para ingresar a posiciones de liderazgo o incluso para seguir la formación en el seminario. Los obstáculos legales y financieros a menudo dificultan que estas personas participen plenamente en las vías de liderazgo. Muchos tampoco están plenamente integrados en la vida parroquial, especialmente aquellas parroquias donde no hay misas en español o clérigos bilingües. Además, todavía en el siglo XXI
Hay parroquias en los Estados Unidos donde la misa en español es relegada al sótano del templo. Muchos, ¿verdad? La crisis financiera que enfrentamos muchas diócesis en los Estados Unidos, impulsada en gran parte por los acuerdos multimillonarios procedentes de los escándalos del abuso sexual, también ha tenido un impacto profundo en los ministerios latinos parroquiales. La presión financiera ha obligado a algunas diócesis a tomar decisiones difíciles, incluidas en ellas el cierre de ministerios latinos y parroquias que sirven predominantemente a comunidades hispanas. Estos pagos financieros han agotado los recursos diocesanos, lo que ha llevado a recortes presupuestarios y reestructuraciones. Como resultado, muchas diócesis se han visto obligadas a cerrar parroquias y reducir los servicios pastorales, incluyendo aquellos que atienden comunidades hispanas. Por ejemplo, vivo en Chicago, han cerrado más de 100 parroquias, la mayoría latinas y afroamericanas. Los ministerios latinos son a menudo los primeros en verse afectados por estos cierres, ya que no pueden generar tantos ingresos como otras comunidades parroquiales, debido a los factores socioeconómicos. Si bien estos cierres parroquiales pueden ayudar a mejorar las finanzas de la diócesis, el cierre de oficinas de ministerios latinos y parroquias suele tener un impacto negativo en el cuidado espiritual y pastoral de nuestro pueblo. Muchos católicos latinos dependen de estos ministerios para recibir la atención pastoral que es culturalmente relevante, incluyendo de nuevo las misas en español, catequesis, formación y programas de alcance comunitario. La pérdida de estos servicios pastorales está llevando a un alejamiento de la iglesia, especialmente a las generaciones más jóvenes, que están dejando la iglesia en altos porcentajes. La falta de representación latina en el liderazgo católico, tanto a nivel parroquial como diocesano, tiene importantes implicaciones en la capacidad de la iglesia en los Estados Unidos de conectarse y atender su creciente población hispana. Sin líderes hispanos en roles de toma de decisiones, puede surgir una desconexión, y está surgiendo, y lo vemos en el cierre de parroquias hispanas, entre el liderazgo de la iglesia y los fieles hispanos. La ausencia de pastores que hablen español y ministros culturalmente competentes afecta la capacidad de la iglesia para brindarle un cuidado pastoral que conecte con la experiencia vivida por los católicos latinos. Esta desconexión puede llevar a una baja en asistencia que está pasando, especialmente los latinos de segunda y tercera generación, quienes se sienten alienados de una iglesia que no refleja completamente su identidad cultural. Además, la falta de líderes católicos latinos en posiciones de autoridad impacta la capacidad de la iglesia para abogar por cuestiones importantes para las comunidades latinas, como es la reforma migratoria, la justicia social y el acceso equitativo a recursos. Esta desconexión no solo afecta la vida espiritual de los fieles, sino también su participación activa en las estructuras y decisiones de la iglesia. Para cerrar esta brecha, es importante que la iglesia invierta en la formación y en el empoderamiento de líderes hispanos, no solo para reflejar mejor la diversidad de su población, sino también para garantizar que nuestras voces estén presentes y activas en los niveles más altos de la iglesia. Aunque el estado actual del liderazgo hispano dentro de la iglesia no es proporcional a su número, la iglesia ha comenzado a abordar esta brecha. Iniciativas como el proceso del quinto encuentro del Ministerio Hispano han llamado a la atención nacional sobre la importancia de formar, empoderar y acompañar a los católicos latinos. Las voces del quinto encuentro, que fue un proceso, una consulta sinodal,
llevaron a la creación de un plan pastoral nacional para el Ministerio Hispano, que define las prioridades pastorales clave para integrar a los católicos latinos en la comunidad eclesial más amplia. Este plan se centra en la evangelización, la formación en la fe y el cuidado pastoral de las familias, de los jóvenes, de los migrantes. Una de las principales fortalezas del plan es su enfoque en la competencia intercultural y la sinodalidad, promoviendo el diálogo entre comunidades diversas. Un problema pequeño con el plan es que aunque el 99% de los obispos votaron para aprobarlo, cuando los líderes regresan a sus parroquias y a sus diócesis les dicen, aquí no vamos a hacer eso. Entonces, pues, eso pues es lamentable, ¿no? Que muchas veces las personas en el poder local no entienden, ¿verdad?, la importancia. Y refleja un desafío estructural en la Iglesia, donde la falta de compromiso a nivel local puede limitar los avances hacia una pastoral más inclusiva y enfocada en las necesidades de la comunidad hispana y latina. Es fundamental que se trabaje no solo en la aprobación de planes o políticas, documentos que nadie lee a veces, sino también en su implementación efectiva a nivel parroquial, garantizando que los esfuerzos para integrar y empoderar a la comunidad católica latina no se quede solo en palabras, sino que se traduzcan en acciones concretas que impacten la vida de las comunidades. Los líderes pastorales latinos, la organización que presido y que el compañero aquí Juan está en la mesa directiva, tomamos los resultados de ese encuentro y lo llevamos a un congreso pastoral hispana que marcó un momento clave de profunda escucha, de intercambio y de colaboración dentro de la Iglesia, tanto a nivel local como internacional. Esa conexión nos llevó también a una conexión con la Iglesia en América Latina, especialmente a través de nuestra participación en la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y el Caribe, y con la presencia de los líderes de la Iglesia de América Latina en el Congreso Nacional que tuvimos de Pastoral Hispana en el 2022 llamado Raíces y Alas. Y esto significó un paso importante en el fortalecimiento de la sinodalidad y la misión compartida entre ambas regiones. Durante el Congreso Raíces y Alas, los líderes del CELAM y el CEBITEPAL nos acompañaron en Washington, D.C., junto con 5 secretarios del Vaticano, 3 de los cuales participaron en persona. Esto demostró el apoyo institucional hacia los ministerios latinos y subrayó la importancia de su papel en el contexto pastoral global de la Iglesia. Al reunirnos en Washington con el presidente del CELAM, en aquel momento era el arzobispo Cabrejo, cuando le comentamos que hay más de 31 millones de católicos hispanos en los Estados Unidos, nos dijo, esos son más de 7 países latinoamericanos, así que hay que poner la atención y caminar en sinodalidad con Estados Unidos. Un momento particularmente significativo en este congreso pastoral que tuvimos fue la intervención de la doctora Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, quien hizo historia al hablar frente al Capitolio de los Estados Unidos sobre la urgente necesidad de una reforma migratoria. Su defensa y compromiso resaltaron el llamado de la Iglesia hacia la justicia social y la protección de los migrantes, reafirmando el compromiso global de la Iglesia para abordar esta cuestión crítica, tanto en América como en el mundo entero. Este proceso sinodal no solo reforzó el papel importante del liderazgo hispano en la Iglesia, sino que también destacó el poder de colaboración entre la Iglesia de los Estados Unidos y la Iglesia en América Latina,
para abordar las necesidades pastorales de los católicos en ambas regiones. Entre esto, el tema de la migración en particular está afectando profundamente a la Iglesia Católica en los Estados Unidos de manera clave, reflejando tanto el creciente número de latinos en la Iglesia como su compromiso con la justicia social. Recientemente escuché decir que la migración es donde los profesionales vienen a lavar platos y servir a otros en los Estados Unidos si tienes suerte. Económicamente no hay duda que la población latina contribuye significativamente a la economía de los Estados Unidos, tanto como consumidores como fuerza laboral. Los latinos representamos casi un 20% de la fuerza laboral en los Estados Unidos, con una alta presencia en industrias esenciales como la agricultura, la construcción, la hospitalidad, la atención médica y los servicios alimenticios. A medida que llegan los migrantes a Estados Unidos, traen consigo su fe, enriqueciendo la diversidad cultural de nuestra iglesia. Las parroquias en ciudades con grandes poblaciones de inmigrantes a menudo reflejan este cambio, de nuevo con misas en español, con celebraciones culturalmente relevantes y ministerios enfocados en las necesidades de esta comunidad. Sin embargo, estos cambios también presentan desafíos en términos de integración, ya que algunas parroquias luchan por proporcionar una atención pastoral adecuada debido a las barreras lingüísticas y de recursos. La Iglesia Católica en los Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo una defensora de los derechos de los migrantes. Los obispos han llamado constantemente por políticas migratorias humanitarias que protejan la dignidad del migrante y los refugiados. La doctrina social de la Iglesia enfatiza la importancia de acoger al extranjero y proteger las poblaciones vulnerables, lo que está alineado con el apoyo a una reforma migratoria integral. Pastores como el obispo Mark Seitz en El Paso han destacado el imperativo moral de abordar la difícil situación de los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, a menudo abogando por un trato más compasivo y oponiéndose a medidas de aplicación estricta. El apoyo de la Iglesia a los migrantes también refleja en su participación en asistencia legal, servicios sociales y refugios para refugiados y migrantes indocumentados. Sin embargo, el tema de los migrantes se ha convertido, como muchas han escuchado, en un tema divisivo dentro de la Iglesia Católica. Mientras que el liderazgo de la Conferencia Episcopal apoya políticas que protejan a los migrantes, algunos sectores de la población católica expresan preocupaciones sobre la seguridad en la frontera del sur y el impacto económico de la inmigración. Esta divergencia en opiniones reflejan la polarización política más amplia en los Estados Unidos, con algunos católicos abogando por políticas más restrictivas, mientras que otros se alinean en el énfasis de la Iglesia en la justicia y la hospitalidad hacia los migrantes. Esta división está generando desafíos en el ministerio pastoral, ya que las comunidades parroquiales pueden estar divididas en cuanto a cómo perciben el tema de la inmigración. El tema de los migrantes ha puesto a la Iglesia en el centro del debate político de los Estados Unidos, especialmente cuando los obispos se pronuncian en contra de la retórica o de las políticas antimigrantes. Por ejemplo, la Iglesia ha condenado políticas que resultan en la separación de familias o que limitan los derechos de los solicitantes de asilo. Obispos como el arzobispo José Gómez de Los Ángeles, el primer presidente latino de la Conferencia Episcopal, han abogado por reformas migratorias más compasivas e integrales que reflejen los valores evangélicos de justicia y misericordia. El tema de la migración también está desempeñando un papel central
en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, siendo un punto de controversia entre los partidos políticos. La inmigración ha emergido constantemente como un tema candente. De hecho, se ha desarrollado un tema que se refiere al migrante como migrant crime, crimen migrante, influyendo en los debates sobre la seguridad nacional y la economía y de la identidad cultural. El Departamento de Seguridad Nacional calculan que hay entre 11 a 12 millones de inmigrantes indocumentados en el país. La mayoría de estos migrantes provienen de los países de América Latina, siendo México la fuente principal, seguido por naciones de Centroamérica como Guatemala, El Salvador y Honduras. Para los republicanos, el enfoque para lidiar con la inmigración ilegal se centra principalmente en fortalecer la seguridad fronteriza y limitar la inmigración. La campaña del expresidente Donald Trump enfatiza políticas de inmigración agresivas, incluyendo deportaciones masivas y la construcción de un muro fronterizo más fuerte. Estas medidas atraen a votantes o electores que ven la inmigración como una amenaza a la seguridad nacional o sienten que los migrantes le quitan empleo a los ciudadanos del país. También hay un enfoque fuerte en la inmigración ilegal y el crimen, con una retórica que retrata a los migrantes como peligrosos o criminales, a pesar de que los datos oficiales muestran que los migrantes cometen menos delitos que los ciudadanos nacidos en los Estados Unidos. Por otro lado, el Partido Demócrata enfrenta desafíos para equilibrar la aplicación de la ley con la reforma. La administración del presidente Joe Biden ha sido criticada por los republicanos por no hacer lo suficiente para enfrentar la inmigración ilegal, mientras que al mismo tiempo recibe presión de los defensores de los derechos de los inmigrantes para crear políticas más humanas. A medida que los votantes consideren estos enfoques diferentes, es evidente que la migración sigue siendo un tema divisivo que impactará fuertemente la participación y la decisión de los votantes el próximo 5 de noviembre, particularmente en los estados claves en disputa. Ambos partidos están enmarcando la política de inmigración de manera que apelan a sus bases y el resultado de las elecciones podría influir significativamente el futuro de una reforma migratoria. En su mensaje en la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado del 2019, el Papa Francisco nos dijo: no se trata solo de migrantes, se trata también de nuestros miedos. El problema no es solo que los migrantes sean pobres, explotados, excluidos, son también un signo de nuestra exclusión, de nuestro miedo al cambio de vida y de mentalidad que su presencia exige. Se trata de humanidad. Cuando los migrantes deciden partir, lo hacen muchas veces con lo que traen puesto, enfrentándose a un camino lleno de incertidumbres y dolor. Llegan solos o buscando reunirse con familiares o desconocidos que les prometen apoyo. Vienen a lugares donde no hablan el idioma, lo que agrava el sentimiento de aislamiento y vulnerabilidad. La persecución, la violencia, la pobreza extrema o la falta de oportunidades los obliga a dejar atrás sus hogares, cargando solo lo que pueden llevar consigo, tanto material como emocionalmente. Al llegar, los migrantes enfrentan una serie de preguntas. ¿Y ahora qué? Es aquí donde la comunidad de fe, especialmente la Iglesia, puede jugar un papel crucial. La acogida y el acompañamiento pastoral no solamente son gestos de caridad, sino un compromiso con la dignidad humana que está en el corazón del Evangelio. Los migrantes traen consigo historias de lucha, resiliencia y esperanza. Han dejado todo atrás, pero buscan un futuro mejor para ellos y su familia. Y es fundamental que todos los católicos, y en especial los latinos en Estados Unidos, compartan esta experiencia de migración y que extiendan una mano solidaria para ayudarlos a reconstruir su vida. Los católicos latinos
Podemos y debemos desempeñar un papel importante en ayudar al pueblo migrante, utilizando nuestra experiencia compartida y la fe como herramienta de cambio. Finalmente, la comunidad católica puede ofrecerle un acompañamiento cercano a los migrantes, tanto espiritual como emocional. Podemos ser mentores, proporcionar redes de apoyo y ayudar a los migrantes a integrarse en las parroquias y comunidades locales, creando espacios seguros y acogedores. Esto es caminar con el pueblo, esto es sinodalidad. Y a través de la formación de la doctrina social de la Iglesia, los católicos latinos podemos educar a otros sobre la dignidad humana de los migrantes y el llamado cristiano a acoger el extranjero. Promover una pastoral migrante no solo les brinda apoyo espiritual, sino también los empodera a vivir su fe con dignidad. En las palabras del Papa Francisco, quien ha llamado constantemente a una iglesia de misericordia y acompañamiento, los migrantes y refugiados no son peones en el tablero de la humanidad. Son niños, mujeres y hombres que abandonan o son obligados a abandonar sus hogares por diversas razones, que comparten un deseo legítimo de conocer y tener, pero sobre todo de ser humanos. Abracemos este llamado, inspirados por los dones de nuestros hermanos y hermanas latinos, para crear una iglesia que sea verdaderamente sinodal, acogedora, inclusiva y que refleje el amor de Cristo para todo el pueblo. Juntos podemos transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento, justicia y una fe más profunda y unificadora. Gracias por su escucha y que Dios los siga bendiciendo en este camino sinodal. Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias por todo lo que nos has aportado, por todo lo que nos has traído de rostros concretos, de realidades concretas, de resistencias, de sufrimiento, de mucha vida que late y que clama también por ser escuchada. Y bueno, y te agradecemos por lo tanto mucho tu aporte. Y ahora entonces también vamos a escuchar y vamos a presentar a Juan Soto. Juan es director ejecutivo del Consejo Comunitario de Vecinos de Pilsen, miembro de la mesa directiva del Consejo Nacional Católico del Ministerio Hispano. Juan es un inmigrante mexicano de Durango, México, que llegó a Chicago a los 5 años de edad, con sus padres y hermanos. Juan está casado con Verónica y tiene 2 hijas, Sabrina y Raquel. Tiene una licenciatura en Marketing Empresarial de la Universidad de Illinois en Chicago y se graduó en mayo del 21 con una maestría en Estudios Pastorales, certificado en Teología y Ministerio Hispánico de la Unión Teológica Católica. Es miembro de la mesa directiva como tesorero del Consejo Nacional Católico para el Ministerio Hispano y tesorero del Instituto de Formación Fe y Vida. En 1991 fue contratado como organizador en el Consejo Comunitario de Vecinos de Pilsen, PNCC, que es una organización en el suroeste de Chicago que atiende a una población predominantemente mexicana, mexicoamericana. Actualmente, Soto ocupa el cargo de director ejecutivo del Consejo Comunitario de Vecinos de Pilsen y Gamaliel del área metropolitana de Chicago, organizaciones compuestas por más de 50 miembros de iglesias, escuelas y agencias de servicio en el área de Chicago. En 1994, Juan se convirtió en director del PNCC y supervisa un presupuesto de más de $700.000 por año. Dirige y coordina la Fiesta del Sol, un evento cultural de 4 días que atrae a más de 1,3 millones de personas al año. Ha sido el director de Fiesta del Sol durante los últimos 32 años. Fiesta del Sol es
considerado el festival de comunidad sin ventana, ni consumo de alcohol, ni tabaco más grande de los Estados Unidos y atrae a más de 1 millón de personas durante su evento de 4 días. Fiesta ha sido un motor económico que ha apoyado la creación de emprendimientos para muchos propietarios de pequeñas empresas. PNCC aborda temas de vivienda, educación, atención médica e inmigración. Juan Soto supervisa a los organizadores y al personal administrativo. Actualmente es el director de organización de la Red Gamaliel, así como director del Gamaliel del Área Metropolitana de Chicago. Como director de la organización, capacita e invierte en el desarrollo de líderes y organizaciones profesionales de primer año en la red y ha desarrollado el gremio de organizadores de Gamaliel. Como director de Gamaliel, Metro Chicago creó y fundó una organización estatal que es Gamaliel de Illinois, Iowa, que tiene afiliados en el área metropolitana del este de San Luis, Springfield y el área de Quad City y la región metropolitana de Chicago. Juan también es formador y entrenador de la red Gamaliel. Entrena futuros líderes, tanto en inglés como en español, en el Programa Nacional de Capacitación de Liderazgo de Gamaliel. Soto cree en elevada fe y los valores del pueblo, en la arena pública, y ve su trabajo como un ministerio en lugar de trabajo. Como inmigrante en este país, que lo ha formado para abordar las injusticias raciales y económicas, está decidido a levantar a otros para reclamar una vida poderosa. Juan. Gracias Rosario, gracias doctor Oscar y gracias a los de Amerindia por esta invitación. Me da un placer estar aquí esta tarde con ustedes. Como en mi introducción, soy orgulloso de ser mexicano y más de ser mexicano inmigrante. Mi familia cruzó la frontera cuando yo tenía los 5 años a los Estados Unidos, pero en ese entonces no había un muro de separación, sino una pequeña verja por la que subimos. Comencé mi viaje como un peregrino en busca de un hogar. Crecí en una comunidad rodeada principalmente de inmigrantes griegos e italianos en Chicago. Nuestra familia asistía a la misa de la iglesia de Santa María Dolorata, dirigida por la orden escalabriniana. Me formé con su carisma y fui educado por las hermanas franciscanas y los hermanos de la Santa Cruz. Nuestra familia enfrentó desafíos para aprender el idioma, entender las estructuras económicas, la nueva cultura, el racismo que los inmigrantes recién llegados enfrentan en comunidades que no necesariamente son acogedoras con los nuevos inmigrantes. Mi camino de vida no es único. Sigue ocurriendo cada día para millones de inmigrantes que buscan el sueño americano o huyen su país de origen, la pesadilla de la violencia, inestabilidad política o económica. Hace 33 años me convertí en un organizador comunitario, lo que me permitió reflexionar sobre mi fe y mis valores, ponerlos en el ámbito público. Soy el director de organización de una organización nacional basada en la fe llamada la Red Gamaliel. La misión de la Red Gamaliel es empoderar a las personas para que participen de manera efectiva en las decisiones políticas, ambientales, sociales, económicas que afectan sus vidas. A este esfuerzo
Lo llamamos organización comunitaria basada en la fe. Estoy aquí hoy para compartir algunas de mis experiencias vividas como migrante y como organizador. Mi colega Elizabeth Román ya les ha compartido las estadísticas y la realidad de los inmigrantes en los Estados Unidos. Yo compartiré el vínculo entre la organización comunitaria y la sinodalidad. La organización comunitaria y la sinodalidad crean espacios para que las personas se reúnan, disciernan y actúen sobre sus necesidades. La sinodalidad, un concepto que ha cobrado relevancia bajo el Papa Francisco, enfatiza un camino colaborativo inclusivo. Mientras que la Red Nacional Gamaliel ha centrado su trabajo en el empoderamiento desde la base, al examinar la organización comunitaria como una forma de sinodalidad a través del lente de la doctrina social de la Iglesia y los principios de la Red Gamaliel, se refleja la convergencia entre la misión social de la Iglesia y las estrategias utilizadas en la organización secular. La sinodalidad, derivada de las palabras griegas sino o sin, juntos, y odos, camino, encarna el concepto de caminar juntos como una comunidad de fe, representada un enfoque en el que los miembros de la Iglesia participan activamente en la escucha, el discernimiento y la toma de decisiones colectivas. El Papa Francisco ha posicionado la sinodalidad como una práctica central de la Iglesia moderna, especialmente a través de los recientes sínodos sobre la familia y la Amazonía. Organización comunitaria como la práctica grupos como de la Red Gamaliel consiste en reunir a individuos para identificar necesidades compartidas y actuar en solidaridad por el cambio social, empoderar a las comunidades marginadas para que reconozcan su esfuerzo en la voz colectiva y aboguen por la justicia. En su libro, Soñemos Juntos, el Papa Francisco se refiere a los organizadores comunitarios como poetas sociales, personas que trabajan en las periferias con los más marginados. Nuestro afiliado en Iowa, en los Estados Unidos, que se llama Escucha Mi Voz, es una organización compuesta por líderes de la Iglesia Católica y líderes religiosos que trabajan principalmente con migrantes de las empacadoras de carnes y con las empacadoras agrícolas. La mayoría de las personas y las familias en estas industrias son migrantes que buscan refugio, una mejor calidad de vida, lejos de sus países de origen. Muchos han enfrentado explotación y aún más enfrentan dificultades con su salud, seguridad, causadas por un sistema de inmigración roto que no los protege como seres humanos. Recientemente, Escucha Mi Voz utilizó la capacitación y las herramientas de organización comunitaria de la Red Gamaliel para lograr una victoria legislativa a nivel estatal, facilitando que los trabajadores de
todo el estado de Iowa presenten denuncias contra el robo de sus salarios, sin importar su estatus migratorio. Tanto el obispo Kevin Rhodes de Fort Wayne, South Bend, Indiana, presidente del Comité de la Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, como Dan Balcerak, director de la Libertad Religiosa y asesor general asociado por el USCCB, señalaron que la creciente división cultural sobre el tema de inmigración también amenaza con poner en peligro el servicio de la Iglesia a los inmigrantes. Bueno, queremos pedir disculpas porque hubo un pequeño desperfecto en la temática de la computación, pero quizás haya sido una oportunidad para prepararnos a seguir asimilando este impresionante testimonio de una hermana y un hermano con el cual seguramente muchos nos sentimos identificados porque han logrado transmitir no solamente los problemas de quienes son marginados, sino las capacidades, las iniciativas y el empoderamiento. Así que desde ya, muchas gracias y retomamos. Gracias, Padre. Como estaba compartiendo, sabemos que la doctrina social de la Iglesia establece una base para el compromiso de la Iglesia con el mundo, enfatizando valores como la dignidad humana, la solidaridad y la subsidiariedad y el bien común. Estos principios son fundamentalmente para comprender cómo se vincula la sinodalidad y la organización comunitaria. Tanto la sinodalidad como la organización comunitaria tiene como prioridad la dignidad inherente de cada persona. La doctrina social de la Iglesia enfatiza que todos los seres humanos están creados a imagen de Dios, mereciendo respeto y una voz de la construcción de sus comunidades. La sinodalidad afirma esto a crear espacios para las voces marginadas dentro de la Iglesia. De manera similar, la Red Gamaliel trabaja para empoderar a personas cuyas voces a menudo son silenciadas por estructuras sociales que no son equitativas, asegurando que cada individuo pueda contribuir de manera significativa a su comunidad. Ya no estamos en la sombra. El principio de la solidaridad se centra en la interconexión de todas las personas y nuestras responsabilidades de estar juntos a los demás, especialmente los oprimidos. La sinodalidad representa un enfoque en el que la Iglesia camina junto a sus miembros, especialmente los marginados, en sus luchas. El modelo de organización de Gamaliel refleja esto al construir alianzas entre diversos grupos, fomentando una unidad a través de líneas raciales, económicas y sociales. Ambos enfoques subrayan que nuestras acciones deben estar motivadas por un compromiso con la justicia y el bien común, en lugar de intereses personales. La subsidiariedad enfatiza que las decisiones deben tomarse al nivel más local posible. Con la intervención de autoridades superiores, solo
cuando sea necesario. Esto refleja en la sinodalidad, que fomenta la toma de decisiones por parte de las comunidades en consulta con el liderazgo de la Iglesia. En lugar de un enfoque puramente jerárquico, los esfuerzos de la organización Gamaliel reflejan la subsidiariedad al promover la acción desde la base, permitiendo que aquellos directamente afectados por la injusticia lideren el cambio. Este respeto mutuo entre las estructuras locales y superiores se alinea estrechamente con la doctrina social de la Iglesia, promoviendo un orden justo que empodera a individuos y comunidades. La idea del bien común es central a la doctrina social de la Iglesia y es fundamental tanto para la sinodalidad como para la organización comunitaria. En la sinodalidad, el enfoque está en discernir y perseguir lo que beneficia a toda la comunidad eclesial. En lugar de intereses individuales, Gamaliel opera como una manera de pensar igual, buscando cambios que beneficia a la sociedad en su conjunto, como abogar por un acceso equitativo a la vivienda, a la atención médica y un trato justo bajo la ley. La red Gamaliel emplea varios principios que se semejan con el concepto de sinodalidad. El primero enfatiza la construcción de relaciones como el núcleo de una organización efectiva. Esto es similar al llamado de la sinodalidad al diálogo, el encuentro y la escucha. Al crear redes de relaciones, tanto la sinodalidad como Gamaliel reconoce que la verdadera transformación comienza con una conexión humana auténtica, el entendimiento mutuo y un propósito compartido. Empoderamiento y desarrollo del liderazgo. Tiene como objetivo desarrollar líderes al nivel local que pueden abogar por el cambio dentro de sus propias comunidades e iglesias. Esto refleja el enfoque de sinodalidad hacia la participación, alentando a todas las personas a asumir un papel activo en la vida de la Iglesia, a elevar las voces locales. Ayudamos a crear un liderazgo sostenible, reflejando la misión de la Iglesia de empoderar a los laicos para vivir su llamado bautismal. Discernimiento y acción. El discernimiento es un aspecto crucial de la sinodalidad, con un enfoque en escuchar al Espíritu Santo y a la comunidad. Gamaliel también incluye un enfoque similar en su proceso de organización, donde los líderes y los miembros de la comunidad se reúnen para identificar desafíos y oportunidades comunes. Esta reflexión a menudo conduce a una acción colectiva, encarnando el llamado de la Iglesia a una fe que hace justicia. Tanto la sinodalidad como organización comunitaria ofrecen un camino transformador para individuos y instituciones, al involucrar voces diversas y priorizar el liderazgo compartido. Desafían las dinámicas del poder existentes
y trabajan hacia una sociedad más inclusiva. La sinodalidad ayuda a que la Iglesia encarne más plenamente sus enseñanzas sociales, haciéndola más atenta a las necesidades de quienes están a los márgenes. De manera similar, Gamaliel proporciona herramientas prácticas para organizar y movilizar a las personas en la búsqueda de un cambio sistemático, alienándose bien con la visión de la Iglesia para la justicia social. En conclusión, la organización comunitaria, tal como la articula Gamaliel, se alinea estrechamente con la visión de sinodalidad promovida por el Papa Francisco. Fundamentas de estos principios de la doctrina social de la Iglesia ambos enfoques: priorizar la dignidad humana, la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común. Al abrazar la sinodalidad como una forma de organización comunitaria, la Iglesia puede vivir más plenamente su misión de justicia, acompañamiento y acción transformadora en el mundo. Esta convergencia ofrece un modelo esperanzoso y práctico para la Iglesia se involucre de manera significativa con los desafíos de nuestro tiempo, empoderando a todas las personas a ser agentes de cambio de sus comunidades. En su libro Soñemos Juntos, el Papa Francisco afirma: la crisis actual nos llama a recuperar nuestro sentido de pertenencia. Solo así nuestros pueblos volverán a ser sujetos de su propia historia. Es el momento de restaurar una ética de fraternidad y solidaridad, regenerando los lazos de confianza y pertenencia, porque lo que nos salva no es una idea, sino es un encuentro. Solo el rostro de otros es capaz de despertar lo mejor de nosotros mismos. Al servir el pueblo, nos salvamos y nosotros mismos. Como organizadores, debemos levantar nuestras voces y organizarnos por la justicia. Así también estamos llamados a restaurar una ética, fraternidad y solidaridad con todos aquellos que nos encontramos en nuestras comunidades. Que Dios los bendiga y sigan en su lucha. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Juan. Voy a hacer una confesión pública. La palabra liderazgo, que es muy utilizada en Estados Unidos y en general, muchas veces tiene una connotación de autoritarismo. Y ustedes acaban de dar un hermoso testimonio de una concepción alternativa de liderazgo que tiene que ser compartido, que tiene que luchar por la inclusión en la sociedad como forma de humanizarnos, y en donde la participación no es una concesión, sino una necesidad en la que quienes hoy sufren la injusticia pueden tomar las riendas del cambio. Estoy repitiendo lo que dijeron ustedes. Así que en lo personal les agradezco mucho, porque además no es una idea formada en la academia, es una idea constituida desde la lucha cotidiana por un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias. Queremos ahora dar la palabra en el rato que nos queda a algunas personas que quieran hacer alguna pregunta a quienes nos acaban de brindar su testimonio.
Mi pregunta es que hay algunos en la delegación de Estados Unidos que son latinos, ¿verdad? Migrantes o que han nacido en Estados Unidos, pero que también son latinos, ¿verdad? Incluso Monseñor Flores de Brownsville. ¿Qué es lo que pueden ellos aportar al sínodo en sus culturas, en su experiencia bicultural, en su experiencia como migrantes? Gracias por la pregunta. Pues mira, muy interesante, porque aunque hay hispanos sentados en esas mesas sinodales, son obispos. Obispos. El liderazgo del que hablamos, el liderazgo de la pastoral hispana, los que estamos, como diría, en the trenches, en la base, ahí en la lucha, no hay ninguno. Las voces del liderazgo de la pastoral hispana ha sido muy poca en el sínodo, no nos han escuchado. Y creo que también, y pues puede que esto me meta en problemas, pero tanto dentro del proceso sinodal de la consulta que se hizo en Estados Unidos, muy pocas voces hispanas. Y esto refleja el hecho de la polarización que hay ya en la sociedad, pero yo creo también en la Iglesia de Estados Unidos. Esto en el sentido que hay temas que son temas sobre los cuales la Iglesia de Estados Unidos en los últimos años se ha caracterizado mucho, ¿no? Por ejemplo, salió muy fuerte al exterior el tema, sí, dar la comunión a los políticos que apoyan las leyes sobre el aborto, ¿no? Mientras que el tema de las leyes sobre migraciones quizás has un poco sido delegados a algunas voces, ¿no? Entonces la pregunta es, usted habló claramente de las dificultades que encuentran por las leyes, pero al interior de la Iglesia de Estados Unidos, ¿cuál es el apoyo que ustedes reciben? Gracias por la pregunta. Aquí yo creo que el llamado de los latinos, la comunidad inmigrante y las diferentes generaciones de inmigrantes se necesitan estar involucrados en la política. Ese es un llamado. Hay un acuerdo, o más bien un llamado episcopal que el católico debe entrar en la política. Pero también no hay que abusar y utilizar la Iglesia o los principios de la Iglesia para manipular esas posiciones. Yo creo que para mí, en mi experiencia, es de que el apoyo viene de la comunidad. Muchas veces los sacerdotes y obispos se dejan de una estructura llamada de esta jerarquía y se quieren meter su propia política en vez de la enseñanza de la Iglesia. Y yo creo que necesitamos que educarnos y no solamente en la área de la política, pero también en el área de la Iglesia. ¿Qué es el llamado de una persona? ¿Qué es el llamado de participar activamente en una comunidad? Y también buscar a esos líderes que sí tienen ese sentido del bien común.
Una pregunta que nos llega desde las redes, pensando en el post-sínodo, ¿qué debemos hacer para que el proceso sinodal sea fuerte? Llega desde México. Desde México. Pues, mira, en Estados Unidos lo importante es caminar juntos. El pueblo hispano camina juntos, no importa el país de donde venga. Y de hecho todo el mundo piensa que somos de México, ¿no? Pero caminamos juntos, hacemos congresos, tenemos planes pastorales, no somos separados de la iglesia, queremos integración, pero queremos integración con nuestra cultura, con nuestros valores, con nuestro idioma. Y de la manera de hacerlo es nosotros como líderes promoviendo esos valores. De hecho, en el congreso que tuvimos de Pastoral Hispana surgieron 4 prioridades. Nadie habló del tema de provida ni del aborto. Familia, pastoral juvenil, los jóvenes, ¿verdad? Porque como les dije, son el 65% de los que tienen menos de 30 años en Estados Unidos. Formación pastoral, ¿verdad? Esa formación de liderazgo. Y el cuarto tema, las 4 prioridades que tenemos como Pastoral Hispana todos, es justicia social, pero con el tema de la migración. Nos enfocamos en esos 4 puntos. Y todos caminamos juntos, desde la parroquia hasta la diócesis, a nivel nacional, a nivel local, con esos 4 temas. Quizás han quedado muchas más preguntas, pero creo que sobre todo ha quedado la necesidad de asimilar el testimonio y el contenido, yo diría, renovador desde la base de quienes, como Elizabeth y Juan, nos testimonian su lucha cotidiana. Esta experiencia de que quienes son dejados de lado a nivel social y cultural necesitan la experiencia comunitaria como fuente y apoyo de su proceso, no es solamente de los hispanos en Estados Unidos. Es un fenómeno mucho más amplio al que el Papa nos invita permanentemente. Por esto, esta tienda, que quiere seguir ensanchándose, va a recibir en los próximos días otros testimonios provenientes de grupos sociales, culturas, experiencias de vida que necesitamos escuchar para que la voz del Espíritu siga abriéndose camino en el seno de la Iglesia. Por eso hacemos una invitación muy concreta. En el día de mañana, martes, vamos a recibir a la hermana María Suyapa y al padre Francisco Hernández en un conversatorio que tiene por tema sinodalidad y afrodescendientes. Ambos participan de grupos afrodescendientes de América Central y bueno, ojalá pueda ser tan rico y conmovedor como el testimonio que hoy nos han dado estos 2 hermanos.